Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Tracy y el día de hoy yo les voy a hablar sobre la adopción de textos en la Convención de Viena. ¿Sabías que existe un tratado internacional que regula cómo se hacen y terminan los tratados entre países? Se llama la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y hoy te voy a explicar cómo se adoptó su texto en 1969. Bueno, ¿qué es adoptar un texto en un tratado? La adopción del texto es el acuerdo formal sobre el contenido de un tratado. No significa que el tratado entre en vigor inmediatamente. Esto se adopta en conferencias internacionales donde los estados negocian. Un ejemplo para que se entienda un poquito más fácil es como cuando un grupo de amigos deciden las reglas de un juego antes de empezar. Primero pues se acuerdan las reglas, pero aún no las aplican hasta que todos comiencen a jugar. ¿Cómo llegó la Convención de Viena de 1969? Antes de 1969 no había un tratado universal sobre los derechos de los tratados. La ONU se encargó que la Comisión de Derecho Internacional, CDI, redactara un borrador en 1949. A partir de 1966 se presentó su texto final para su discusión en una conferencia internacional. Como dato interesante, esta convención es considerada la constitución de los tratados internacionales, ya que establece reglas que la mayoría de los países siguen hoy en día. Y hablando un poquito de la conferencia de Viena de 1968-1969, en primer lugar pues se realizó en Viena, Austria. Participaron más de 100 estados para discutir el borrador. Se hicieron 2 sesiones. La primera sesión fue el 26 de marzo al 24 de mayo de 1968 y la segunda sesión fue el 9 de abril al 22 de mayo de 1969. Durante estas conferencias hubo debates y negociaciones hasta más que nada pues llegar a un acuerdo final. Y aquí también, para poner un ejemplo más fácil, es como cuando un grupo de personas debate sobre el contenido de un contrato antes de firmarlo. Se hacen cambios, ajustes y algunas mejoras hasta que todos estén de acuerdo. La adopción del texto fue el día 22 de mayo de 1969. Ahí fue cuando el texto se adoptó con final de voto de los países participantes. El día 23 de mayo de 1969 se abrió a firmas. El 30 de noviembre de 1969 se cerró el periodo de firma inicial. Como un dato extra, aunque el tratado fue adoptado en 1969, no entró en vigor inmediatamente. Su entrada fue el 27 de enero de 1980, porque la convención necesitaba 35 ratificaciones para entrar en vigor. Finalmente, pues, el 27 de enero de 1980, la Convención de Viena se convirtió en un tratado en vigor. ¿Por qué es importante esta convención? En primer lugar, es importante porque estableció normas claras sobre cómo se crean, modifican y terminan los tratados. Aseguró seguridad jurídica en las relaciones internacionales y hoy en día es la base del derecho internacional de los tratados. Bueno, también para aclarar un poquito, la firma, la adopción y la ratificación son 3 cosas diferentes. La adopción del texto es la aprobación del contenido final del tratado, que fue lo que ocurrió el 22 de mayo de 1969 en Viena. La firma del tratado es el compromiso político, pero no legal, de cumplir el tratado en el futuro, que eso empezó el 23 de mayo de 1969, como lo comenté anteriormente. Y la ratificación es la aprobación formal por parte de los países mediante sus procedimientos internos, ya sea el parlamento o gobierno. Y solo tras la ratificación el tratado entra en vigor. Aquí una gran pregunta es por qué se realizó en Viena y no en otro lugar. Pues Viena ha sido históricamente un centro de diplomacia internacional. En 1815 la ciudad albergó el Congreso de Viena, que reorganizó Europa tras las guerras napoleónicas. En el siglo XX Austria era un país neutral. Esto lo hacía ideal para negociaciones entre naciones con intereses diferentes, distintos. Y un dato curioso es que, pues muchos lo sabemos, hoy en día Viena sigue siendo sede de organizaciones internacionales como por ejemplo la ONU o la OPEP,
¿qué pasó después de la adopción del texto? Después del 22 de mayo de 1969, los países tuvieron que decidir si firmaban y ratificaban el tratado. Durante los años 70, muchos países tardaron en ratificarlo porque tenían que modificar sus leyes nacionales para adaptarse. México ratificó la convención en 1974, mientras que otros países lo hicieron muchísimo tiempo después. Y pues actualmente más de 100 países han ratificado el tratado, lo que significa que aceptan sus reglas. Un ejemplo pues ya un poquito más moderno es que países que negocian un nuevo acuerdo climático siguen un proceso similar al de la Convención de Viena. ¿Qué pasaría si no existiera la Convención de Viena? Bueno, pues si la convención no existiera, los tratados internacionales serían más caóticos, porque pues no habría reglas universales sobre cómo se crean, se modifican o cómo terminan los tratados. Cada país prácticamente podría hacer lo que quiera con los tratados, causando pues más conflictos. No habría protección contra abusos en acuerdos internacionales. Y pues un ejemplo de lo que dije anteriormente, puede ser que dos países firman un tratado de comercio, pero pues uno decide ignorarlo porque no hay reglas claras. Eso lo que hace es crear conflictos tanto económicos como políticos. A pesar de su importancia, algunos países no han ratificado la Convención de Viena. Algunos de ellos son Irán, Sudán del Sur, Estados Unidos, que un dato interesante aquí es que aunque Estados Unidos no la ha ratificado, en la práctica sigue muchas sus normas porque reflejan principios del derecho internacional. Hoy en día, pues la Convención de Viena es la base para cualquier negociación de tratados. Se usa en acuerdos comerciales como el TEMEC, se usa en tratados de paz, se usa en convenios sobre derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño. Como un dato importante y más que nada relevante, la mayoría de los países del mundo siguen estas reglas cuando firman tratados. Y pues ya para terminar, como una pequeña conclusión, yo considero que esta adopción de 1969 fue un paso importante, más que nada para regular los tratados internacionales, y pues gracias a esto los países tienen reglas claras para firmar acuerdos entre ellos.